La expresión falso positivo ha sido acuñada socialmente para referirse a un resultado operativo que presentan los organismos de seguridad, pero que en realidad no tiene un soporte judicial real. Entonces mira que en el tema de ejecuciones extrajudiciales incluso se ha venido utilizando mucho esta expresión. El término lo que significaría es que el ejército presenta a una persona que hace pasar por guerrillero y la presenta como el resultado de una operación militar realizada. Esto la presentan como producto o es un resultado operativo, pero en realidad la persona fue capturada y en la mayoría de los casos uniformada, asesinada y se le ha asignado un arma. En el caso también hablando de la policía, también puede utilizar, y de hecho tenemos documentados casos en los cuales la policía también incurre en este tipo de prácticas, pero también podríamos hablar de otros falsos positivos en los cuales las personas son judicializadas sin un fundamento real, es decir, la persona no es encontrada cometiendo ningún tipo de actividad ilícita, pero los organismos de seguridad le hacen un montaje judicial y lo presentan ante las autoridades, ante la fiscalía y lógicamente ante el juez competente para adelantarle un proceso penal por diferente tipo de delitos, ¿cierto? Eso básicamente sería. Entonces podríamos hablar de falsos positivos, tanto a nivel de lo que se llama ejecuciones extrajudiciales, pero también podríamos hablar de falsos positivos judiciales. Bueno, la expresión falso positivo ha tenido como su boom o se ha venido utilizando mucho en razón sobre todo de los falsos positivos de las ejecuciones extrajudiciales. Y ese término se ha hecho muy popular pues en el gobierno de Álvaro Uribe, donde se presenta pues un escalamiento de todo este tema de las ejecuciones, pero eso no significa que antes no existieran falsos positivos, sino que es a partir del año 2003, cuando en el gobierno de Álvaro Uribe se comienza a desarrollar toda la política de seguridad democrática, donde se da un incremento inusitado de este tipo de conductas. Entonces eso es lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, pero lógicamente en lo que se da en los falsos positivos judiciales, que es lo que podemos llamar el montaje judicial, pues también es una práctica que se ha dado. Lo que pasa es que en eso es mucho más difícil la documentación de esos casos, pero podemos decir que no es una práctica que sea nueva, se ha dado, solo que en los últimos tiempos se ha podido documentar un incremento en ese tipo de prácticas. El falso positivo no es una categoría punitiva, no es un delito, pero mira que ya el delito puede ser muy variado, porque se puede presentar que a una persona le hagan un falso positivo por drogas, es muy común, o que le hagan un falso positivo en el que el montaje sean armas, es muy variado, ¿cierto? Pero la persona que realiza el falso positivo pues también estaría incurso en delitos, como por ejemplo la falsedad, el homicidio, el secuestro, la desaparición forzada, pero no hay un tipo penal que hable del falso positivo, eso no existe. Actualmente hay toda una discusión sobre quién debe adelantar estos casos, si la justicia ordinaria o la justicia penal militar. Hay un ambiente y el presidente de la República ha venido impulsando toda una campaña dirigida a que sea la justicia penal militar la que adelante estos casos. Entonces, desafortunadamente, incluso ahora tenemos mucho temor de que los casos que se han venido adelantando en la justicia ordinaria pasen a la justicia penal militar. Esa es la tendencia, eso es lo que creemos que va a ocurrir.